Vale, pues empezamos. Muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado a este seminario de dudas jurídicas. Lo va a impartir Óscar Moral, que es abogado y asesor jurídico del CERMI y además es presidente del CERMI Comunidad de Madrid. Aprovechamos para felicitarte, Óscar, por el reciente galardón de los premios Otis por Un Mundo Sin Barreras en reconocimiento a tu trayectoria en el mundo de la accesibilidad universal. Y bueno, agradecemos a la Junta de Castilla y León, también a la Gerencia de Servicios Sociales, el apoyo para poder llevar a cabo actividades como este seminario. Os dejo con Óscar y cualquier duda que tengáis o la ponéis en el foro o en preguntas y respuestas y yo le voy dando a Óscar el feedback después. Muchas gracias. Óscar, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por vuestra felicitación y por otra parte, pues agradecer la invitación de poder participar en este taller, ¿no?, de Prediz Castilla y León, de si me discriminan por discapacidad, dónde puedo denunciar. Bueno, agradecer a todas las personas que estáis ahora mismo conectadas y a aquellas que veáis este vídeo posteriormente, ¿no?, cuando sea colgado por parte de Prediz Castilla y León en su página web. Bueno, yo voy a tratar en este caso de realizar una intervención en el que hacer una panorámica de posibles situaciones, de posibles actuaciones y para, en caso de situaciones de discriminación, qué hacer, qué poder realizar. Evidentemente, lo que se podría explicar es sumamente amplio, ¿no? Y por tanto, en un tiempo como el que tenemos, pequeño, pues tendré que dedicarme a algunas cuestiones concretas, a algunas situaciones concretas, pero creo que podrán ser bueno, instructivas sobre todo y esclarecedoras de algunas cuestiones y por supuesto quedo a vuestra disposición para cualquier duda, para cualquier cuestión que pudiera generarse y que yo, bueno, trataré de contestar en la mejor de la medida de lo posible. Lo primero, lógicamente, para poder actuar frente a la discriminación hay que conocer la normativa, ¿no? Es decir, es una de las cuestiones importantes y sobre todo como primera opción. Nuestro ordenamiento jurídico nos hemos dado una normativa amplia, tenemos una normativa amplia en materia de discapacidad, como bien sabéis, seguramente intuís o conocéis. Yo voy a manifestar algunas de las normas más relevantes. Sé que el tema de la normativa siempre es arduo, es a veces un poco árido, ¿no? Pero es importantísimo, es decir, el conocer la normativa es trascendental. Y sobre todo en un país como el nuestro, como decía, que nos hemos dado una normativa importante, quizás somos el país de Europa con una normativa más engarzada, mejor y más actualizada en materia de discapacidad. Es decir, aunque llegamos tarde a ello, hemos hecho un trabajo importante para conseguir esa normativa, sin perjuicio de que, sobre todo, ese cambio normativo se debe fundamentalmente al empuje de las propias personas con discapacidad, de sus familias y de las organizaciones que las representan, ¿no? Hay una primera norma fundamental que debe ser el centro motor para cualquier cuestión, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una norma del año 2006 y que España ratificó y que es derecho interno en nuestro país desde el año ya 2008. Han pasado ya un buen número de años. Esta convención es un tratado internacional que además ha suscrito 178 países en todo el mundo y que todos los países de la Unión Europea lo han suscrito, así como la propia Unión Europea como organismo supranacional. La otra gran norma en materia de discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico es ya la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que es del año 2013, que es un texto refundido, esto es un texto que agrupa varias normas existentes, entre ellas se encontraban pues, la LISMI, la antigua LISMI, la LIUNDAU, la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Acceso Universal y la Ley de Infracciones y Sanciones. Es el texto nuclear de nuestro ordenamiento jurídico español en materia de discapacidad. Es el texto al que hay que acudir, donde vienen referidas todas las cuestiones en materia de accesibilidad, autonomía personal,
trabajo, empleo, transportes, en fin, todas las cuestiones relevantes referidas a las personas con discapacidad. Y también quiero hablar de dos normas, en este caso ya más centradas en Castilla y León, de importancia, ¿no? En Castilla y León existe la Ley 2/2013 de 15 de mayo de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de Castilla y León, que establece, por otra parte, un régimen sancionador ya en el artículo 73 y siguientes, que después mencionaré y hablaré. Y por otra parte, existe otra norma, esta pues más antigua, ¿no? de otra época directamente, que es la Ley 3/1998 de 24 de junio de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León, que también tiene un régimen sancionador, ¿no? Cuando hay incumplimientos en materia de accesibilidad en sus artículos 38 y siguientes. Estas cuatro normas, que evidentemente no abarcan, no son todas las normas existentes, hay muchísimas más en muchos ámbitos, en muchas materias, en educación, en empleo, en transporte, es decir, hay un grandísimo número de normas, pero creo centrarlas como importantes, como sustancialmente importantes, el mencionarlas a estas cuatro. Lo primero de todo, para cuando una persona sienta o pueda sentir que hay una discriminación, lo importante es conocer, ¿no? Conocer, empoderarse en definitiva. Empoderarse, capacitarse son palabras que tienen un objetivo común, que es aprender a defender los derechos. Desde el convencimiento de que todas las personas tenemos los mismos y que la discapacidad nunca puede justificar o suponer una forma de discriminación o exclusión. Esto es importantísimo y lógicamente ese empoderamiento es imprescindible para poder después iniciar cualquier tipo de actuación de defensa de derechos. Para poder empoderarse se necesitan otras cosas, conocer, como he dicho anteriormente, tus derechos y conocer las normas que protegen esos derechos. Y en especial, como decía anteriormente, conocer la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo os conmino a que leáis la convención. La convención es un texto corto, con número muy limitado de artículos y que se lee fácilmente. Yo os conmino a que la podéis leer, y que además, como decía anteriormente, es una norma que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y es invocable ante las administraciones y ante los tribunales. Por tanto, conocer esa norma y haberla leído es de suma importancia desde mi punto de vista. Empoderarse, por tanto, para conocer tus derechos y para ejercer la autodefensa es fundamental. De esa forma, la propia persona con discapacidad toma parte activa de la situación y reaccionar de forma constructiva cuando entendamos o podemos entender que nuestros derechos están siendo vulnerados o cuando sintamos que podemos estar discriminados. Eso significa decir reaccionar, defenderse frente a cualquier situación en la que alguien intenta que tus derechos no estén siendo garantizados o que alguien intente arrebatártelos, ¿no? Esta primera parte es fundamental, es decir, ese ánimo de empoderarse, ese ánimo de conocer, ese ánimo, por tanto, de autodefenderse, yo lo considero trascendental, fundamental. Hay dos conceptos importantísimos, ¿no? Que están en la base de todo esto, que es la igualdad y la no discriminación, ¿no? La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y estas normas que mencionaron anteriormente, la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, la propia Ley de Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, menciona estos dos conceptos, ¿no? Afirma estos dos conceptos, la igualdad y la no discriminación. Hemos de tener en cuenta, por una parte, que históricamente las personas con discapacidad o bien se nos han negado esos derechos directamente, se nos han negado los derechos, o bien no se nos ha reconocido de una manera adecuada o suficientemente. Y en esta situación muchas veces esa igualdad era un mero artificio, ¿no? Realmente no estábamos en condiciones de igualdad, no estábamos en situación igualitaria con el resto de la ciudadanía y, por tanto, en muchas ocasiones lo que estábamos era discriminados.
La Convención define claramente, en este caso, qué es la discriminación y además prohíbe que esta discriminación pueda producirse. Y cualquier distinción o exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga un propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce, ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, de derechos humanos o libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural y civil o de otro tipo, pues está proscrito por el ordenamiento jurídico, ¿no? Y es decir, ante cualquier situación, actuación de estas características, intencionada o no, que supongan la imposibilidad o la barrera de que la persona con discapacidad goce de sus derechos, está prohibido. Esto es importante porque no es necesario que exista voluntad de discriminar. Es decir, la cuestión es que la discriminación se produzca y, por tanto, es atacable cualquier situación de discriminación, haya o no voluntad de discriminar. La propia Convención señala 3 aspectos fundamentales que a mí me parecen la base, el eje transversal de la igualdad, ¿no? Y de la no discriminación, que es la accesibilidad. La accesibilidad es un eje transversal, un derecho que genera otros derechos. La accesibilidad en ocasiones tiene una doble vertiente, ¿no? La meramente física, la meramente de establecimiento de elementos que eliminen las barreras, como puede ser una rampa, como es la instalación de un ascensor, como pueden ser vados peatonales, en fin, cualquier elemento que posibilite el acceso o la utilización de un bien o servicio o de un edificio o la movilidad por la ciudad. Esa es una vertiente. La otra vertiente de la accesibilidad es aquella que, en definitiva, permite otros derechos, genera otros derechos, como puede ser el acceso al empleo, la educación, el acceso a la justicia, en definitiva, cualquier otro derecho. La accesibilidad se convierte como un derecho vehicular, es decir, que consigue otros derechos. Este nuevo concepto que marca la Convención y que también aparece reflejado en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad es el que debemos utilizar, ¿no? Además, la Convención habla de otros 2 elementos, que es el diseño universal y el de los ajustes razonables, ¿no? Es bueno, un ámbito importantísimo, un ámbito en el que estos ajustes razonables conllevan el que cuando la accesibilidad es decir, no garantiza suficientemente para una persona o para un grupo de personas, están los ajustes razonables, es decir, elementos, situaciones, actuaciones que van más allá porque particularizan el acceso, el uso de elementos, bienes, servicios, edificación, en fin, transporte, en fin, cualquier elemento. Este concepto es muy novedoso, muy significativo, muy transformador, sin perjuicio de que todavía no lo hemos regulado suficientemente. Y esto después el concepto de diseño universal. Diseño universal contemplado como que desde el origen, cuando generamos cualquier elemento, producto, servicio, bien, ha de pensarse, ha de tenerse en consideración de que sea utilizado, que pueda ser utilizado por todas las personas, por todo el mundo en definitiva. Esta situación, este concepto de diseño universal es trascendental también, ¿no? Porque si lo integramos en nuestro pensamiento, en nuestra actuación y también por parte de las administraciones, dará lugar a que nadie de inicio pueda ser excluido como consecuencia de un diseño inadecuado o un diseño que no puede ser utilizado cualquier elemento por todas las personas. Visto esto, visto esta situación así genérica y señalada las normas más importantes, ¿no? Lo primero de todo, es decir, y ya concretando y descendiendo a situaciones concretas, ¿no? Lo más importante por parte de las personas con discapacidad y sus familias es detectar la discriminación. Y frente a quién puede reclamar. Esto es fundamental. Muchas veces nos suceden, yo entiendo cuestiones, nos suceden situaciones en las que entendemos que suceden sin más y no somos conscientes, las propias personas con discapacidad, de que estamos siendo discriminados. Que estamos, en definitiva, siendo tratados desigualmente o que no estamos teniendo las mismas oportunidades que el resto. Esto es importante desde un inicio tenerlo claro, es decir, el poderlo detectar.
años atrás, no teníamos esa conciencia clara de la discriminación. Yo creo que ha habido un cambio importante, paradigmático, fundamentalmente a partir de, en su momento, de la Ley de Igualdad de Oportunidades del año 2003, ya con el texto refundido de una manera más clara, y la Convención ha habido dar un giro completo a esta situación, ¿no? Creo que lo más importante por parte de las personas con discapacidad y sus familias es no seguir permitiendo las situaciones de discriminación. Nos hemos dado ya un buen número de normas, un número de normas importantísimas que garantizan los derechos, al menos sobre el papel, y ahora hay una nueva actuación, un paso más a seguir, y el paso más a seguir es que estas normas que aparecen reflejadas en nuestro ordenamiento jurídico tengan una virtualidad en la realidad. Esto es pasar del derecho a los hechos. Esto, es decir, que las normas que nos hemos dado no se conviertan en meras declaraciones de buenas intenciones y, en definitiva, que estas normas forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, tengan una eficacia en la realidad de las personas. Esto, lamentablemente, todavía no está logrado de una manera suficiente, ¿no? Hemos ido dando pasos, hemos avanzado ciertamente, pero, por ejemplo, la propia Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad establecía plazos para que todos los entornos fueran accesibles. Seguramente lo conocéis, era el 4 de diciembre de 2017, y estos plazos, lamentablemente, ya cubiertos con suficiencia, pues la realidad nos muestra que no hemos sido capaces de conseguir esa plena accesibilidad, no hemos sido capaces de que todos los elementos, todos los servicios, el transporte, en fin, las edificaciones, pues sean completamente accesibles para el uso y disfrute y la utilización por parte de las personas con discapacidad. Por tanto, detectar la discriminación, conocer las normas que lo regulan y saber ante quién reclamar es fundamental, es lo más importante de todo. Yo lo establecería también que hay 3 pasos en esa actuación que una persona puede realizar, que es de lo que se trata este taller, ¿no? De qué podemos hacer cada uno individualmente, qué podemos realizar, qué podemos hacer desde nuestro entorno, desde nuestras posibilidades, ¿no? Y hay 3 situaciones diferenciadas. Una es dialogar, hablar, solicitar y, por último, reclamar. Dialogar significa, bueno, pues el poner en conocimiento de una situación, el poder ver si existe una voluntad de poderlo solucionar. En caso de que esa primera situación, ese primer contacto no surta efectos, pues es solicitarlo de manera fehaciente. Y en último caso, pues está la fase de reclamar, de reclamación, que es la última, ¿no? Es decir, en la que ya pues hemos agotado esas otras posibilidades y nos queda la opción de reclamar en las diferentes vías, tanto administrativa como judicial. Tenemos que diferenciar en cuanto a las situaciones de defensa de nuestros derechos, de discriminación, si estamos hablando en el ámbito de la esfera pública, es decir, cuando tenemos contacto con administraciones, cuando las situaciones con las administraciones, cuando el conflicto puede ser con las administraciones, y la esfera privada, ¿no? En la que, en este caso, pues el conflicto, la situación no es contra una administración, sino pueden ser contra otras personas, contra particulares, ¿no? Voy a deslindarlo porque me parece sustancialmente importante esta doble vertiente. Y dentro de la primera vertiente, es frente a las administraciones, frente a la esfera pública, pues también hay que diferenciar, ¿no? Dónde nos estamos moviendo y de quién es la competencia. Si estamos en un ámbito estatal, si estamos en un ámbito autonómico o si estamos en el ámbito local, ¿no? En el ámbito de ayuntamientos, diputaciones, provincial. Es decir, hay que tenerlo muy claro, es decir, sobre todo a los efectos de frente a quién vas a reclamar, frente a quién vas a actuar. En el ámbito estatal, lógicamente, pues hay
tres posibilidades, tres grandes posibilidades, ¿no? Y que es bueno conocerlas y bueno que sepáis que están ahí y que es posible utilizarlas, ¿no? Por una parte, ante situaciones en las que puede haber discriminaciones derivadas de la Convención o de la propia LONDAO, está la Oficina de Atención a la Discapacidad, la OADIS. La OADIS es un organismo público, dependiendo del Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030, que puede recibir quejas, que recibe quejas de los particulares, de personas físicas o jurídicas, ante situaciones que puedan ser discriminatorias dentro de la órbita de cualquier situación en la que podamos vernos inmersos de una discriminación. La OADIS, no, evidentemente, recaba información ante el organismo o órgano que haya podido haberse combinado a que ha cometido algún tipo de actuación discriminatoria, de desigualdad, y evidentemente emite informe que no es vinculante, pero sí tiene relevancia el que se realicen este tipo de denuncias ante la OADIS, porque la OADIS emite un informe anual y este informe anual recaba todas las denuncias, quejas presentadas, y es importante a los efectos de dónde ver posteriormente dónde están las quiebras. Este informe además se ve en el Consejo Nacional de la Discapacidad y por tanto es de hecho una buena referencia de dónde se están produciendo las quiebras más importantes en materia de derechos de las personas con discapacidad. Por eso es importante acudir a ella, por eso es importante el poder hacer esas reclamaciones, y muchas de ellas, recabada ante la administración correspondiente, pueden subsanarse o se subsanan, de hecho, ¿no? ante esas posibles denuncias o quejas o reclamaciones realizadas. La otra gran opción es el defensor del pueblo, o en comunidades autónomas donde existen defensores para ciertas características. El defensor del pueblo recibe quejas, en este caso, por vulneración de derechos fundamentales por parte de las administraciones. Es un elemento a utilizar también, y que el defensor del pueblo, por tanto, además recaba la información, solicita información a la administración correspondiente y también emite un informe que en este caso llega hasta el Parlamento. Es importante utilizar estas herramientas a los efectos de que las denuncias no queden solo en la mera transmisión entre nosotros, sino que lleguen donde tienen que llegar en este caso. Después, por otra parte, está la posibilidad de que permite la ley de infracciones y sanciones, en la que cuando se produzcan vulneraciones de accesibilidad de derechos fundamentales, de derechos contemplados en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, interponer denuncias, en este caso ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en este momento, y desde este ministerio se debe abrir una investigación, incluso una instrucción, y ha dado lugar, no a muchas, pero a algunas sanciones como consecuencia de infracciones en materia de accesibilidad. También es utilizable esta situación en el ámbito estatal. Estos aspectos, estas tres posibilidades son referenciales y yo creo que es importante que las conozcáis y que se pueden y se deben utilizar. En el ámbito del empleo, que es un ámbito que genera muchísima controversia en ocasiones, ¿no? Muchísima litigiosidad, al margen de la propia de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, pero cuando hay situaciones posibles de discriminación en los lugares de trabajo, está la inspección de trabajo. Es decir, la inspección de trabajo se pueden presentar denuncias, quejas, y la inspección de trabajo investiga. Y en este caso, la inspección de trabajo sí tiene competencias, y de hecho lo hace, para, al margen de investigar, imponer sanciones o imponer situaciones a las empresas que pudieran estar incumpliendo cualquier derecho o referencia a las personas con discapacidad. Por tanto, utilizar la herramienta de la inspección de trabajo también es un elemento importante e interesante dentro del ámbito del empleo. Otro tema que genera muchísima controversia es el tema de los seguros, ¿no? De toda índole. Posibles discriminaciones a la hora de contratación de un seguro, sobre todo de sanitario o de cualquier otra índole. Existe una vía a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiendo del ministerio, en este caso en el ámbito estatal,
para interponer esas quejas y reclamaciones, y también se investigan por parte de esta Dirección General de Seguros y puede imponer ante conductas discriminatorias o negligentes o actuaciones inadecuadas, puede imponer sanciones a esas compañías. Por lo tanto, utilizar esas herramientas cuando uno entiende que se están produciendo algún tipo de discriminación en ese ámbito de los seguros, es posible utilizarlo y se debe utilizar cuando uno siente que pues, no se le quiere contratar un seguro, sin dar ningún tipo de argumentación. Los seguros no pueden, por razón de discapacidad, no pueden ser denegados en principio. Tiene que haber alguna otra justificación, alguna otra situación que lo señale. Por tanto, utilizar estas herramientas es de suma importancia. En el ámbito de la educación, ya sí está centrado más en el ámbito autonómico. Las transferencias en materia de educación, de educación están transferidas a las comunidades autónomas cuando se producen situaciones de posibles discriminaciones, de actuaciones incorrectas. Está la inspección educativa. Acudir a la inspección educativa, tiene obligación de abrir el expediente correspondiente, investigar y, en su caso, si se han producido situaciones de posibles discriminaciones o negligencias, puede sancionar también o puede abrir expedientes sancionadores a los infractores. Hay que utilizar todas estas herramientas. Es decir, están ahí, existen. Creo que a veces no son suficientemente conocidas, pero están ahí para poderlas utilizar. Y es también, creo que nuestra responsabilidad, en la medida de la que cada uno podamos, el poderlas utilizar, ¿no? el poderlas usar de la mejor manera. En el ámbito autonómico, el gran tema, sobre todo el tema que más incidencia tiene, ¿no? Es el tema de la accesibilidad, ¿no? Como señalaba anteriormente, en este caso Castilla y León dispone de una norma, ¿no? De una norma del año 98 en materia de accesibilidad, supresión barreras, y hay en este caso un régimen sancionador, ¿no? Por tanto, el denunciar las situaciones en las que se hay incumplimientos en materia de accesibilidad, pues existe este mecanismo y se debe utilizar. Es decir, se puede utilizar. Y yo creo que no hay suficientes denuncias, ¿no? o que no somos capaces de utilizar estos sistemas como merecieran. Es decir, este régimen sancionador, como digo, señala en el título quinto de la norma, en los artículos 38 siguientes, habla de infracciones de diferente índole, pues esto es la urbanización de nuevas construcciones que imposible la libre circulación, edificios en los que en tema de transporte también, en tema también de la reserva de viviendas para personas con discapacidad. En definitiva, toda una serie de supuestos, ¿no? En los que se considera que son infracciones muy graves también, en el tema de mobiliario urbano cuya disposición o uso dificulta gravemente la circulación de las personas. En fin, una serie de situaciones y que además están con sanciones, aunque no están acomodadas porque todavía la norma habla de pesetas, se pueden en definitiva denunciar, y los órganos responsables de la tramitación de estas denuncias pues son, por una parte, los alcaldes de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, también los alcaldes, la Dirección General, en este caso, correspondiente a la consejería que va cambiando de denominación, que tenga la competencia en esta materia, y por otra parte, en este caso, incluso hasta multas que pueden ser cuantiosas cuando ya le corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León la tramitación y la posible sanción, ¿no? Ahí la propia ley establece un procedimiento, cómo se realiza este procedimiento sancionador, la instrucción y, en última instancia, la ejecución de estas sanciones. Por tanto, es un mecanismo a utilizar y que a veces pues, o es poco conocido o no lo estamos utilizando suficientemente, ¿no? En el ámbito local es quizá donde mayor incidencia podemos realizar también, o donde es quizá más fácil, más sencillo. Me explico.
es donde vivimos todos, ¿no? En municipios, los que pues disfrutamos o a veces sufrimos pues la falta de accesos o que los viales no son adecuados, que las edificaciones les falta accesibilidad o el transporte no es el adecuado, en fin, todas esas diferentes situaciones que se producen en los municipios de mayor o menor tamaño, ¿no? Y esa normativa de ámbito autonómico en materia de accesibilidad y por otra parte la normativa de ámbito estatal referencial en esta materia, pues ahí en el ámbito local es posible interponer estas quejas, estas denuncias ante las áreas correspondientes o concejalías correspondientes que lleven la materia. Y lo más importante, al margen de presentar la queja, denuncia, es hacer seguimiento, ¿no? Es hacer seguimiento porque si únicamente pensamos que presentar una denuncia pues ya está resuelto, estaremos equivocándonos. Hay que perseguirlo, hay que seguirlo, en definitiva, para que nos den contestación y en última instancia, bueno, se conozca que se ha realizado. En este ámbito, en el ámbito local, es donde mayor incidencia podemos realizar, en ocasiones, o donde más sencillo es realizarlo. Para hacer esas peticiones hay instancias normalizadas en todos los ayuntamientos para poderlo presentar. Es posible presentarlo por medios telemáticos en muchísimas ocasiones. O bien, a través de los registros correspondientes, el presentar la queja o denuncia pues, de la falta de accesibilidad de algún edificio o de un rebaje inadecuado o de un elemento de transporte que no funciona adecuadamente su rampa, ¿no? Es decir, cualquier tipo de actuación que podamos imaginar, ¿no? Esta actuación es fundamental, es decir, en este ámbito, ¿no? Es donde que más cercano tenemos. Y es decir, como digo y como señalaba anteriormente, donde mayor incidencia podemos realizar. Evidentemente, después si todo esto no funciona, si no hay una respuesta, la respuesta es inadecuada, o cuando realmente los derechos pues, están siendo vulnerados de una manera muy dura, muy flagrante, existen otros ámbitos, ¿no?, donde acudir. Están los procedimientos judiciales, evidentemente una vez agotada la vía administrativa, pues ya la actuación subsiguiente es iniciar un procedimiento judicial, ¿no? Esto siempre está al alcance, pues, no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Por una parte, el poderlo realizar y el hacer el seguimiento y lo que ello conlleva, ¿no?, acudir a los tribunales. Sé que no es sencillo realizar eso. También poner en conocimiento que existe el beneficio de justicia gratuita para personas con discapacidad cuando el asunto tiene incidencia directa con relación a la discapacidad. Que aquellas personas con 5 veces sus ingresos no superen 5 veces el salario mínimo profesional, tienen derecho al beneficio de la justicia gratuita y por tanto pueden utilizar esa herramienta para la defensa de sus derechos cuando son de una cierta envergadura o cuando ya todos los ámbitos primeros en el ámbito la relación con la administración o los recursos frente a la administración no han tenido efecto. Evidentemente, cuando uno solicita un derecho ante la administración y se le deniega, pues están los recursos administrativos, ¿no?, que son de diferente índole, pues están la alzada, reposición, etcétera, y que una vez que eso ha finalizado y que ya no hay más vía en el ámbito administrativo, pues está el acudir a un procedimiento judicial. Otra de las acciones, por supuesto, también cuando es la vulneración de derechos fundamentales, está el poder acudir al Ministerio Fiscal, a la Fiscalía de la localidad, para poner en conocimiento por si desde la Fiscalía pudiera haber diligencias en esta materia, ¿no? Es decir, por vulneración de derechos fundamentales. Es otra posibilidad a explorar, es decir, a utilizar en definitiva, ¿no? Ha habido en algunas comunidades autónomas en que la Fiscalía se ha interesado por asuntos de transporte y ha tenido eficacia, habiendo diligencias preliminares, en ocasiones, sin nada más que eso, ha conseguido revertir la situación y mejorar la situación en materia de transporte en alguna localidad. Por tanto, el explorar esa posibilidad también es interesante. Y, por supuesto, claro, las actuaciones ya de mayor envergadura, delictivas, ¿no?, que lamentablemente aparecen de manera muy reiterada en los medios de comunicación, sobre todo por los denominados delitos de odio, ¿no?
que las personas con discapacidad también estamos sufriendo, ¿no? Dentro de la categorización de delitos de odio, la tercera causa de delitos de odio es por razón de discapacidad. Así lo muestran los datos del Ministerio del Interior, que anualmente emite un informe sobre este asunto, cuando se producen estas situaciones de delitos de odio. Y ya no hablo solo de agresiones, sino también hablamos de situaciones de acoso, de insultos, amenazas, impedir entrar en locales, impedir entrar en restaurantes, en hoteles. Hemos tenido algún caso en fecha no muy lejana en la que a un grupo de personas con discapacidad intelectual de aquí, en este caso de Madrid, a que se desplazó a otro lugar, un hotel no le impidió, a pesar de tener una reserva, le impidió quedarse, es decir, hospedarse en el hotel. Evidentemente, esto al margen de un tema administrativo o civil, puede constituir un delito de ocupaciones y, por tanto, por razón de discapacidad, por tanto, un posible delito de odio. Por tanto, este tipo de actuaciones también son muy graves, altamente discriminatorias y que también hay que perseguirlas. Hay que estar muy alerta, o también a través de las redes sociales se producen en ocasiones este tipo de incitaciones al odio hacia las personas con discapacidad o incitaciones a la violencia frente a las personas con discapacidad. Todo ese tipo de situaciones hay que ponerlas en conocimiento de las fuerzas de cuerpo del Estado y, en su caso, denunciarlas penalmente, ¿no? Por tanto, no hay que estar alerta frente a eso, porque es verdad que habitualmente los temas que aparecen en los medios de comunicación es con referencia al colectivo LGTBI, pero también las personas con discapacidad están sufriendo, podemos sufrir esos delitos de odio, y por tanto hay que estar alerta para defenderse frente a ello. Y después, como comentaba al principio, hay otro ámbito importante, ¿no? El ámbito de la esfera privada, ¿no? Y aquí es donde se producen situaciones más graves, ¿no? Más graves, de las más graves, ¿no? Y es el tema de la falta de accesibilidad en los inmuebles de carácter privado. Esto es donde cada uno de nosotros vivimos, ¿no? Esta situación que venimos arrastrando desde hace ya muchísimo tiempo, de solicitar un cambio normativo que no termina de producirse de la manera adecuada, pues muchas personas, un número muy importante de las personas con discapacidad, no pueden entrar y salir libremente de sus domicilios, o no pueden utilizar todos los elementos comunes de la edificación. Algunas de ellas directamente no salen nunca de sus domicilios, no salen nunca de sus casas. Esta situación actualmente está regulada en la ley de propiedad horizontal y bueno, las obras en este momento que no superen determinado tipo de cuantía, que no superen determinado tipo de cuantía, que es 12 mensualidades de la derrama ordinaria, estas obras son obligatorias para la comunidad de propietarios. Pero cuando superen esa cuantía, y sobre todo aquí es cuando, obras de gran envergadura, que fundamentalmente suele ser la instalación de ascensores en aquellos edificios que no los tienen, pues es muy difícil alcanzar que estén por debajo de esas 12 mensualidades de derrama ordinaria, y se produce una gran controversia, ¿no? Una controversia en la que al final la persona se ve dificultada en sus derechos, se ve discriminada, desde mi criterio, claramente. Y bueno, venimos solicitando, en este caso desde el CERMI estatal, un cambio normativo en esta ley de propiedad horizontal, para que las obras de accesibilidad sean contempladas como las de seguridad, las de estanqueidad, que son obligatorias, sin más. Hay una oportunidad que está en tramitación parlamentaria, que es el proyecto de ley de vivienda, que CERMI ha realizado aportaciones para conseguir ese cambio normativo. Por otra parte, también contemplando que hay que ayudar a las comunidades de propietarios con menores recursos, que no tienen capacidad a veces de poder gestionar grandes obras, pues estamos, esta oportunidad de ese cambio, veremos si se puede fructificar. No parece sencillo, pero bueno, CERMI no ceja en ello y trabaja en ello desde hace muchísimo tiempo. Pero hasta este momento no hemos conseguido. Ha habido cambios. En su momento, para cualquier tipo de obra se requería la unanimidad. Pasamos a los 3/5, después a la mayoría. Después se estableció este sistema de franquicia, ¿no? De 12 mensualidades.
pero lamentablemente el cambio fundamental aún no se ha producido, y ese cambio fundamental requeriría que estas obras y actuaciones fueran obligatorias, sin más, como lo son otras obras, como decía, de estanqueidad o seguridad. Y ahí también hay una posibilidad con la inspección técnica de edificación, en la que muchas veces debería acomodarse más a no permitir, ¿no?, que edificios sin accesibilidad, sin garantía de accesibilidad, pues no tuvieran que cumplir, ¿no? Y ese es otro ámbito en el que hay que trabajar de manera potente. Bueno, como veis, las posibilidades sobre todo pasan por, primero, formarse, ¿no? Primero, conocer cuál es la realidad normativa de nuestro país. Segundo, conocer las herramientas, ¿no? Donde, pues, los recursos, las reclamaciones, y sobre todo ante quién presentarla. Es decir, ante quién presentarla y cómo presentarla de la mejor manera, a los efectos de poder tener una incidencia y poder tener una solución adecuada. Y desde esos recursos administrativos ante la propia administración, o también ante, como os he mencionado, la OADIS, el Defensor del Pueblo, la Inspección de Trabajo, la Inspección Educativa, en el ámbito autonómico a través de la Ley de Accesibilidad, en el ámbito local a través de las concejalías correspondientes o las áreas correspondientes de gobierno de cada ayuntamiento. O acudir en su última instancia a los procedimientos judiciales a través del beneficio de justicia gratuita, o ir al Ministerio Fiscal. Estas son las posibilidades. Sé, evidentemente, que no todos ni todas estamos en la misma predisposición, en la misma capacidad, en la misma situación de podernos defender de manera adecuada. Y para ello también hay otra responsabilidad, que es de las propias entidades representativas de las personas con discapacidad, que debemos dar respuesta también a las consultas que nos lleguen, a orientar a las personas, a incidir con las personas en de las posibilidades para que estas peticiones, estas reclamaciones, estos recursos tengan un respaldo por parte de las organizaciones y tengan un buen fin en última instancia. Esperemos, es decir, en esa línea de trabajo que cada vez más yo creo que las organizaciones tendremos que dedicarnos a esa defensa, ¿no? Porque norma tenemos ya muchísima, sobre el papel garantizando todos los derechos, pero la realidad es muy tozuda, y la realidad demuestra que todavía, pues, ese ámbito discriminatorio se produce, y a veces se produce de una manera no muy evidente, no muy flagrante, se produce de una manera más tamizada, más escurridiza en ocasiones. Por tanto, eso hay que atacarlo, hay que atacarlo y hay que defenderse frente a ella. Yo, para finalizar, y quedo a vuestra disposición si hay preguntas, si hay cualquier tipo de cuestión o reflexión, quiero trasladaros que CERMI editó en su momento una guía de autodefensa, una guía de empoderamiento, que os recomiendo que la consultéis, y la podéis descargar sin problemas en la página web del CERMI. Yo, sin perjuicio de ello, se lo pasaré a pedir Castilla y León para que si alguno de vosotros se lo solicitase, pues pueda trasladárosla, ¿no? Esta guía de autodefensa del CERMI es una guía en la que vais a encontrar, de una manera explicada, muy sencilla, muy fácil, estos mecanismos que yo he tratado de trasladaros hoy esta mañana. Y por otra parte, también la propia guía tiene algunos modelos, pequeños modelos de recursos, de peticiones que pueden ser de muchísima utilidad y pueden ser utilizables por parte vuestra para dirigiros a esas administraciones, que a veces yo sé que no es sencillo, que no es fácil, eso cuesta mucho, a veces es farragoso el tener que dirigirte a una administración, a veces nos surgen dudas, sobre todo de la forma, del contenido, sobre todo de la forma en ocasiones. Pero, como digan, esta guía de autodefensa viene de una manera sencilla y vienen algunos modelos, ¿no? Algunos modelos utilizables para cualquier tipo de queja, reclamación, denuncia o recurso a la hora de dirigirse a la administración.
La verdad es que lo más importante, y con esto voy a acabar, lo más importante de todo es conocer, ¿no? El conocimiento de los derechos. Toda nuestra vida habitualmente, no solo de las personas con discapacidad, en general, de toda la ciudadanía está regulada por normas, nos guste más o menos. Todo lo que hacemos en nuestro día a día está arreglado a través de normas. Casi todo es a veces contratos entre partes o con la administración. Y conocer esos derechos, conocer bien la norma, conocer cómo defenderte, a dónde acudir sobre todo, me parece trascendental, ¿no? Dónde acudir para no errar, ¿no? Para que tenga eficacia en la medida de lo posible, es trascendente. Y por tanto, en esa línea pues os conmino a conocer, a formaros, ¿no? A formaros con esas normas y a conocer bueno, pues esos derechos para defenderlos mejor. Como decía, esta guía de autodefensa puede ser muy interesante. Por otra parte, CERMI dispone de otras guías en materia por ejemplo, para el tema de la realización de obras e instalaciones en comunidades de propietarios, que también viene explicitado la normativa, y por otra parte también con modelos de escritos o recursos o cartas para dirigir a la administración, al administrador, es decir, al presidente de la comunidad, es decir, a cualquier ámbito en el que tengas que dirigirte y por lo menos tener un modelo de utilización. En fin, acabo con eso y estoy a disposición de cualquier cuestión o cualquier pregunta. Es importantísimo esa formación, esa actuación formativa, formaros, empoderarse, conocer y en última instancia, desde ese conocimiento, defenderse y utilizar todos estos mecanismos que existen y algunos otros. No hay tiempo suficiente para hablar de todos ellos, pero estos que os he dado son algunos de ellos. Y algunos otros que deben estar establecidos ya en las propias administraciones autonómicas, como pueden ser también las juntas arbitrales o algún tipo de otro mecanismo que no te lleve a los tribunales, pero acudir también a las organizaciones representativas, a las organizaciones representativas de tu zona, de tu sector, es decir, buscando ayuda y que entre todos y todas pues impulsemos ese cambio, esa transformación, porque las normas, es decir, al margen de que nos hemos dado normas importantísimas, las cosas no se transforman, no se cambian solo por aprobar normas. Las normas por sí mismas no transforman las realidades, no las transforman. Lo que lo transforma es la voluntad de las personas, de los ciudadanos, su impulso, en definitiva su actuación y su reclamación y su petición permanente. Eso es lo que lo transforma, sin perjuicio de que, por otra parte, las administraciones tienen una obligación de cumplir las normas, de hacerlas cumplir, tienen obligación de ello. Pero también está en nuestra responsabilidad que los derechos que hemos conseguido que aparezcan normativamente se garanticen de una manera y se garanticen con nuestra reclamación. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y si hay alguna cuestión, pues estoy a vuestra disposición. María, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Óscar. Yo no sé si la gente que está conectada tiene preguntas. Yo sí tengo un par de ellas que te voy a ir haciendo. Si no tienen dudas, pues nada. Y si tienen dudas, pues que nos las planteen y te las haremos llegar o intentaremos respondérselas. Hablabas al principio de lo importante que es conocer la normativa. Y es verdad que cualquier persona que no esté en el ámbito jurídico se pone delante de una normativa y le cuesta entender. ¿Es obligatorio que la ley esté en lectura fácil o todavía no es obligatorio eso? No es obligatorio, ¿no? Sería altamente recomendable, ¿no?, que fuéramos dando pasos en ello, y estamos dando pasos en ello, ¿no? Y además la lectura fácil, que es en principio para las personas con discapacidad intelectual de desarrollo, creo que sería muy útil para una parte importantísima de la ciudadanía que cuando tiene que enfrentarse a una norma, pues sufre rechazo frente a ella a veces por el propio lenguaje, ¿no?
tenemos las personas que nos dedicamos al mundo del derecho, pues tenemos una tendencia a utilizar un lenguaje que a veces pues no es muy comprensible o no es comprensible para el resto de la ciudadanía, porque es un lenguaje técnico, es cierto, ¿no? También es verdad que hay cosas que se llaman como se llaman y no se pueden cambiar los nombres, ¿no? Pero sí se pueden explicar, sí se pueden transformar. Y es verdad que ya cada vez más, afortunadamente, pues ya estamos introduciendo el tema de la lectura fácil, algunas experiencias importantes, o en sentencias incluso, ¿no? En sentencias, en comunicaciones por parte de la Administración de Justicia. Pero el paso de, ojalá fuéramos capaces, el paso de que las normas pudieran tener una lectura más sencilla, más fácil, ¿no? Pues al menos para esa primera aproximación, ¿no? de cualquier persona a la misma sería importante. En tanto en cuanto eso llega, pues hay que tratar de formarse. Sé que es fácil decirlo, es fácil decirlo y es fácil decirlo desde alguien que, bueno, que se dedica a esto, ¿no? Pero es imprescindible. Es decir, sin conocer tus derechos es difícil defenderlos. Es muy difícil. Por lo tanto, en ese sentido, es la única fórmula, de conocerlo bien, tratar de conocerlo lo mejor posible para defenderlos de la mejor manera posible. ¿Crees que las personas con discapacidad en estos últimos años ya están tomando conciencia de la importancia de ser ellos mismos quienes defiendan sus derechos ante las administraciones y en vez de depender tanto de las entidades? Que es verdad que nos consultan y la gente sí que está un poco así, pero la gente individualmente está ahora tomando más conciencia de eso. Creo que sí, creo, es decir, vamos, mi experiencia me dice que sí, me dice que sí, ¿no? Que sí hemos evolucionado en ese sentido, ¿no? Aunque tenemos todavía una tendencia a pensar que sean otros los que lo hagan por nosotros mismos. Y bueno, y es verdad que hay que acudir a la ayuda de las organizaciones, que para eso están, entre otras cosas, por supuesto que sí, ¿no? Para representarnos y tratar de ayudarnos en la medida que ellos puedan. Pero ese ejercicio de cada uno individual, de no esperar, ¿no? Sino de anticiparse, de ser proactivo, más que nada, ¿no? Bueno, al margen de que me ayuden, que está bien y es necesario, voy a ser yo el que lo impulse. Creo que sí he mejorado, pero creo que tiene que mejorar más. Creo que tiene que mejorar más. Creo que a veces tenemos una pequeña tendencia a esperar que los demás lo hagan por nosotros, que alguien lo haga por nosotros, que otros lo defiendan por nosotros, ¿no? Y no hay otros, somos nosotros, no hay otros ni otras que lo hagan. Es decir, no esperemos que lo hagan otros y otras, o lo hacemos nosotros y nosotras, o nadie lo va a hacer. Es como ha sucedido con la obtención de los derechos, ¿no? O con las normas. Las normas no nos las han dado, las hemos peleado para que existan en definitiva. Es decir, por tanto, es el mismo mecanismo. Como es decir, los derechos, además, históricamente se muestra con claridad para otros ámbitos. Los derechos colectivos de otros colectivos que no sean de discapacidad no se han conquistado esperando que otros lo conquisten, lo han conquistado esos colectivos. Las mujeres en general han conseguido cotas mejores, todavía les queda, os queda muchísimo, no porque los hombres lo hayan concedido generosamente, no, es porque ellas los han peleado, los han trabajado. Es verdad que también ha habido después una cierta concienciación general y global para que eso sea, pero lo primero, y aún sigue siendo así, es que las mujeres lo peleen, acompañadas, por supuesto, de los hombres que creemos que esa lucha es legítima y que es adecuada. Los colectivos como LGTBI, sus derechos no se los ha regalado a nadie, los han peleado ellos. Por tanto, creo que tenemos que tomar nota de ese tipo de situaciones porque históricamente siempre ha sido así y no va a ser de otra manera, no va a cambiar, de momento no va a cambiar. Es decir, tenemos que nosotros ser fuertes, impulsarnos colectivamente, pero también individualmente. Es decir, individualmente tenemos que ser lo más. Es decir, cuanto más formados estemos, cuanto más concienciados estés, cuando mejor conozcamos, mejor nos defenderemos y más difícil será que nuestros derechos se vean agredidos, yo creo. Es decir, el conocimiento, la formación y el saber dificulta que otros te traten de arrebatar tus derechos.
Vale, te traslado unas dudas que nos ha puesto aquí el público. Nuria nos pregunta, ¿los informes del Comité de Derechos Humanos son obligatorios? Las situaciones en este caso, el protocolo España firmó el protocolo facultativo de la Convención y, por tanto, sí obligan, es decir, las resoluciones obligan al Estado español en caso de que llegue hasta allí y haya una resolución en ese sentido por parte del comité. Es verdad que por otra parte, que no sé si se refiere a eso, a los exámenes periódicos que realizan los estados y que les van diciendo si están cumpliendo o no están cumpliendo, son indicaciones, instrucciones de cambio y por tanto tienen relevancia. Pero en cuanto al protocolo facultativo, que es parte de la convención, que no todos los países han ratificado, España lo ratificó, nos obligamos a cualquier tipo de resolución por parte de ese comité, por tanto, ese comité si emite una resolución de algún tipo de incumplimiento es obligatoria y se convierte en definitiva, nos combina al cambio, en este caso, a quien ha ratificado, que es el Estado español. Independientemente de donde se produzca, porque los tratados no los suscriben las comunidades autónomas ni los municipios, sino el Estado español y, por tanto, cualquier actuación, sea de la administración que sea, obliga al Estado español a su cumplimiento. Vale, Nuria, si tienes dudas, pues repreguntas. Luego Raquel nos dice que ella tiene un seguro de vida y que la cuota es mucho más alta por tener discapacidad, la que le han hecho. Si eso se puede denunciar. Pues habría que estudiar el caso concreto, lógicamente, ¿no? Es decir, la motivación de por qué es más cuota la alta que para el resto de otro ciudadano. Habría que ver si eso obedece a alguna realidad que no sea la discapacidad, porque ya digo, la prohibición de establecer cuotas diferenciadas por razón de discapacidad, o no realizar contratos por razón de discapacidad, está proscrita por la norma, por la ley del seguro. Por tanto, hay que ver el caso concreto realmente si ahí existe o podría existir una discriminación por esa razón de discapacidad. No lo sé, evidentemente. No puedo contestar sí o no desde la lejanía de no ver un documento y no ver realmente cómo se ha contratado el seguro y cuáles son los argumentos para que le cobren más o le tenga una cuota mayor que otra persona de similares características, de edad de la misma edad y en su misma situación sanitaria. Claro, Raquel dice que es por discapacidad, ha contestado, pero yo entiendo, Raquel, que habría que mirar exactamente pues si tienes una enfermedad asociada a esa discapacidad, que por cualquier enfermedad también al resto de la gente le cambia la cuota, o Cierto. habría que estudiarlo. Claro, Bien. estamos hablando que por razón de discapacidad, evidentemente, no porque tus condicionantes puedan conllevar el que, como al resto de la ciudadanía, pues pueda haber una sobrecuota, una cuota mayor como consecuencia de algún tipo de situación, pero bueno, habrá que ver el contrato y en qué situación exactamente es. Vale, y por último yo quería resaltar un poco, porque es verdad que la gente, las mayores denuncias que recibimos, por ejemplo, desde Predir, es temas de barreras pues en la comunidad de vecinos, como has estado hablando antes, que nosotros es verdad que siempre a la gente le indicamos la guía del CERMI, porque es verdad que explica mucho, pero muchos se quejan de que a pesar de ser obligatorio, o sea, o que entre dentro del coste de las cuotas tal, los vecinos dicen que no y o te metes en juicios con ellos o es imposible. Entonces es verdad que luego mucha gente se echa atrás porque los propios vecinos le hacen la vida imposible al vecino que está ahí dando guerra con tema. Entonces, No, es decir, es lógicamente el tema de la propiedad, el tema de las obras y accesibilidad en las viviendas de carácter privado, comunidad de propietarios, la administración no va a obligar a un particular, en este caso la comunidad de propietarios, a que haga una obra. No tiene capacidad de obligarla. Es una cuestión entre partes privadas y el vecino, en este caso, si está en su derecho porque está por debajo de las 12 mensualidades, la obra es obligatoria. Y es cierto, claro, si la comunidad no lo quiere hacer por las buenas, pues hay que acudir a los tribunales. Y claro, ello conlleva o puede conllevar pues a veces a un conflicto vecinal, ¿no? Innegablemente, pero
pero no va a haber ninguna administración que le obligue a la comunidad a hacerlo. Es decir, porque es un ámbito privado, es un ámbito que se resustancia en la comunidad de propietarios, en las juntas y, en su caso, ante los tribunales de orden civil. La administración aquí únicamente actúa para la petición de la licencia correspondiente, ¿no? Y para hacer la obra, pero nada más. No va a actuar obligando a la comunidad a que lo haga o que diciéndole la ley dice que esto se tiene que hacer. Aquí, al ser de ámbito privado, de orden civil, mejor dicho, quien lo dice si algo es correcto o no es correcto es la jurisdicción civil. Entiendo que si la persona decide denunciar a su comunidad de vecinos, tendría todas las de ganar, estando dentro de los supuestos... Sí, evidentemente, en principio sí. Es decir, Pero si cumple todo lo que... como en todo juicio, como en toda actuación judicial, los juicios hay un tercero que decide, que es un juez. Evidentemente, en principio, si se cumplen todos los requerimientos, todas las situaciones, pues la posibilidad de ganar, pues, o de que le den la razón, pues debería ser lo lógico, ¿no? Pero bueno, en los juicios, como en todo, es decir, no es una ciencia exacta, es decir, nada está ganado al 100%, ni nada está perdido al 100%. Pero, por supuesto, si se cumplen los requerimientos establecidos por la norma y aquello que aparezca, pues, por supuesto, pues innegablemente las posibilidades de ganarlo son amplias y, además, en la jurisdicción civil lo que tiene es que, bueno, en todas, en este caso en la jurisdicción civil, si pierdes, el que pierde paga las costas, del contrario, por otra parte. Entonces, bueno, lo primero hay que tratar de dialogar con la comunidad de propietarios, hay que tratar de convencer, hay que tratar de conseguirlo de una manera dialogada, pero si no hay opciones de esa manera dialogada, la única opción que cabe, lamentablemente, ya en la última instancia es acudir a los tribunales, no hay más. Vale, pues si no hay más preguntas, segundo, creo que ha salido otra pregunta. Sí. María Ángeles nos pregunta, en el caso de discriminación en el ámbito laboral privado, ¿se produce mucha discriminación y está controlada de alguna forma? ¿O solo hay posibilidad de inspección de trabajo o existe algún mecanismo más? El mecanismo que existe es que la persona denuncia inspección de trabajo y a los tribunales y a la jurisdicción social, claro. Es decir, y los sindicatos, claro, donde están establecidos sindicatos, también es otro mecanismo de poder denunciar o que poder controlar. Pero donde no existen sindicatos, pues inspección y jurisdicción laboral. Vale, pues cerramos aquí por no irnos de tiempo. Muchísimas gracias, Óscar. Yo creo que hemos aprendido mucho y nada, quedamos a la disposición de todos los que hayáis estado conectados o lo veáis posteriormente para si tenéis dudas a este respecto, pues desde Predif o si tenemos que hacerle llegar a Óscar alguna duda, seguro que sin problema porque sí que muchas veces nos ponemos en contacto con él para que nos eche una mano con estas cosas. Encantado, no hay ningún Un problema. placer y Gracias. nada, seguiremos aprendiendo. Bueno, pues seguiremos todos aprendiendo, que es lo que nos toca. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Óscar. Muchas Gracias. gracias a todos. Adiós.